El infante don Juan Manuel nace en Escalona, Toledo. Nieto de Fernando III y sobrino de Alfonso X, aunará en su vida armas y letras. Participará muy activamente en las luchas políticas de su tiempo. Fue uno de los nobles más poderosos y escribirá una de las obras en prosa más relevantes de nuestra literatura medieval. Como defiende Germán Orduna en su estudio La autobiografía literaria de don Juan Manuel, es su obra la que nos proporciona todas las noticias sobre su vida. Para María Rosa Lida, la individualidad de don Juan Manuel, esto es sintomático de su fuerte individualidad. De hecho, se trata de uno de los primeros autores españoles que ofrece una clarísima conciencia de autor, preocupándose por las críticas a sus obras e interesándose tanto por la propiedad intelectual como por su correcta y fiel transmisión. De hecho, para Alain de Germont, junto a la devoción por los dominicos, el rasgo de su personalidad más influyente en su quehacer literario será su obsesiva y consciente ambición y deseo de fama. Por lo que respecta a su estilo, se puede resumir en dos características que explicarán el resto: individualismo y didactismo. Como advertía Lida, el individualismo marca claramente el lenguaje del infante, pues, fiel a la pauta de Alfonso X, muestra aún más clara conciencia de la autonomía lingüística del castellano, y además, fruto de su preocupación por tener un estilo propio, rechaza las citas de escritores anteriores, prefiriendo su propia autoridad. Por otra parte, el claro didactismo que preside su obra, inscrita en la línea de la moralización a través del entretenimiento, justifica el deseo de claridad y concisión, así como el empleo de un léxico considerable que no rechaza la utilización de palabras populares. Aunque fruto de su fuerte individualidad se interesase por conservar sus obras depositando una copia en el monasterio de Peñafiel, un incendio acabó con algunas de ellas. Conocemos todos sus títulos gracias a sendos listados incluidos en el prólogo general a sus obras y en el prólogo al Conde Lucanor. Algunas de las conservadas son Crónica abreviada, Libro de la caza, Libro del caballero et del escudero, etc. Si bien el libro más importante de don Juan Manuel y por el que ha prevalecido su fama es El Conde Lucanor. Perteneciente a la tradición de cuentos enmarcados de intención didáctica, es, como tantas obras de la literatura, suma de tradición y originalidad. Tras dos prólogos de suma importancia, pues muestran una clara conciencia de escritor, preocupación por la transmisión de su obra, la selección de la lengua y la intención del libro, presenta una estructuración formal en 5 partes. La primera constituye el libro de los ejemplos, las 3 siguientes el libro de los proverbios, donde hace aparición un estilo más complicado, y la última el libro de la doctrina. El libro de los ejemplos, el apartado más extenso y al que más estudios ha dedicado la crítica, consta de 51 cuentos encuadrados en un marco ficticio. El conde Lucanor habla con Patronio, su criado, y le solicita consejo. Este marco, aunque breve y sencillo, le sirve a don Juan Manuel para engarzar las diversas narraciones. Los cuentos se estructuran internamente de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos el diálogo inicial en el que el conde plantea un problema a Patronio. Posteriormente, este le responde con un cuento del que se desprende una enseñanza. Más tarde aparece la aplicación de esa enseñanza al caso concreto del conde. Después, don Juan Manuel, que interfiere como personaje, aprueba su eficacia. Y finalmente tenemos una serie de versos que encierran el contenido del cuento a modo de sentencia.
Por lo que respecta a los exempla, observamos varias fuentes. Muchos de ellos son de origen oriental. Otros, en cambio, los toma de la tradición española, de las Cruzadas, Ricardo Corazón de León, de la tradición clásica, Esopo y Fedro, de la tradición eclesiástica, los sermones, etc. Ahora bien, el hecho de que conozcamos estas fuentes nos lleva a comprobar la gran originalidad del autor, que no se conforma con ser mero refundidor de obras ajenas, pues además de dar unidad a tan variado material y de la elaboración artística a que lo somete, actualiza los temas haciendo que un cuento parezca un hecho verdadero. Por lo tanto, no es original en el tema, sino en su creación. A lo largo de esta serie de vídeos hemos podido acercarnos a los albores de la prosa castellana y ser conscientes de la importancia de la evolución lingüística para su consideración literaria. De unos tímidos apuntes en forma de glosa, el castellano ha ido evolucionando hasta convertirse en una de las lenguas más pujantes de la actualidad, con más de 500 millones de hablantes y solo superada en importancia por el inglés. Esto no ha sido fruto de la casualidad, sino que, como hemos visto, marcaron el camino hechos históricos, decisiones políticas y la labor de hombres como el rey Alfonso X, que apostó por la prosa castellana como vehículo de prestigio para la transmisión de ideas. Menéndez Pidal afirma que el legado de Alfonso X y su equipo consiguió fijar algo más que la lengua y la literatura, ya que acercó civilizaciones y se convirtió en un puente entre la civilización oriental y la joven e incipiente cultura de Occidente. Su labor provocó también que pocos años después nuestra literatura pudiera contar ya con un autor plenamente consciente de su creación, como fue el infante don Juan Manuel. Y es que, para que la prosa adquiriera la dimensión literaria, era necesario un proceso de madurez. Un camino que condujese hacia la capacidad de soñar y recrear esos mundos posibles de los que hablaba Leibniz y que solo pueden existir a través de la palabra literaria.